Misericordia, senda de paz. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a su programa Misericordia, senda de paz. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y que sobre todo este programa llegue hasta su casa por la vía Telecable Tepa, por YouTube y por Facebook. Es un gusto tener en esta ocasión a una jovencita muy preparada, con tema muy interesante, un poco diferente podríamos decir, y tenemos con nosotros a la psicóloga Andrea Sánchez Aldana Casillas. Mucho gusto de que estés aquí, Andrea. Hola, mucho gusto, pues muchas gracias por el espacio y muchas gracias por ver. Bueno, Andrea, empezamos aquí con un tema que a veces no es tan conocido para todo el mundo, me incluyo en este tema, pero que a la vez puede ser interesante para todos. Sabemos que tú en tu psicología estás con un diplomado acerca de los niños. Se puede decir que tu especialidad, tu manera, son los niños. Sí. ¿Qué nos puedes platicar? Sí, yo me enfoco totalmente ahorita en el área de niños. Actualmente solamente laboro en la cuestión de lenguaje y comunicación, desde niños de 6 meses hasta niños de 3, 4, 5 años, pero pues bueno, esta parte del diplomado fue en una cuestión del diplomado de discapacidad, que lo tomé, duró un año, tomé un diplomado en discapacidad, pero mi fuerte pues son los niños. Mira, qué interesante. Justamente también por eso se me hace interesante que nos comentaras. Tú has trabajado antes de que empezara, desde que estabas estudiando ya estabas trabajando con niños con discapacidad. ¿Tu experiencia de ellos? Sí, yo estuve en un voluntariado en una asociación civil hace ya 3 años más o menos. Yo duré adentro como voluntaria 4 años. Estuve dando pues este servicio y este apoyo a niños que tenían algún tipo de discapacidad. Había discapacidad intelectual como síndrome de Down, había niños con autismo, teníamos niños con discapacidad física. Y pues bueno, esta experiencia que yo tuve al convivir con estos chicos a mí me marcó de por vida porque fue clave también para yo poder decidir mi carrera, que ya lo viví en prepa. Entonces cuando yo tuve este acercamiento con estos chicos con discapacidad, pues fue clave también para mi rumbo profesional. Sí, mira, qué bueno que seguiste, que estuviste en ese punto, porque a la vez yo te quiero ahorita hacer una pregunta, a lo mejor me estoy adelantando mucho, pero no importa. Tú como persona ves, ¿qué le puedes decir a la gente acerca de estos niños que muchas veces no sabe que están enfermos? Se sabe de la enfermedad de Asperger, que a veces tienen un poco y los niños están inquietos, hacerles ver a la gente que incluyan estos niños y que se sabe que es una enfermedad, o sea, tanto el autismo como el Asperger. Sí, ahí es bien importante nada más, sobre todo la concientización y el apoyo a la sociedad, porque muchas veces se tiene como la buena voluntad de apoyar y de acercarnos, pero no sabemos cómo. Entonces ahí es muy importante también incluso desde los términos correctos, porque incluso pues no es una enfermedad, sino es una condición de vida. Es decir, cuando tú hablas de una enfermedad se puede hablar como de algo que se puede quitar o se puede erradicar, te alivias y se termina, pero cuando hablamos de una condición de vida es algo que va a perdurar en tu vida hasta que pues fallezcamos, ¿no? Entonces sí es importante que estos chicos, como tú mencionabas, el Asperger, que es como una parte del autismo, pues a fin de cuentas es una condición de vida y que como bien decías que a veces la misma sociedad no sabe cómo acercarse o cómo apoyar cuando estamos viendo que claramente hay una situación pues de alguna condición, ¿no? Fíjate que malamente yo también le decía enfermedad, ¿eh? ¿Por qué crees que estoy preguntando? Yo también le decía enfermedad, pero tienes toda la razón. Es algo con lo que los chicos o chicas, o sea, ya nacen y ya se tiene que vivir con ellos. Y yo creo que en este caso también con los papás, cómo le han de trabajar, batallar, tanto al atender a los hijos como el que la gente entienda. O sea, a mí me ha tocado ver en una ocasión a alguien que dijo que una mamá muy enojada dice, es que ellos no saben que ese niño así es. Claro. Y que ese niño no puede controlarse. O sea, a mí a la vez se me hacen un niño tan
blancos ahora sí, porque lo que ellos hacen no lo hacen con malicia, simple y sencillamente su impulso así es, ¿verdad? Claro. Sí, y de hecho pues también existen pues muchos tipos de discapacidad que ahora sí son una condición de vida. Hablamos también del síndrome de Down, que es desde que naces hasta que mueres. Y también está este otro lado de que a veces como sociedad, y a mí también me pasó incluso cuando inicié en la asociación civil, que tratamos de verlos como si requirieran mucho apoyo o mucho de nuestra ayuda, o si tuviéramos que tenerles hasta un poco de lástima por la situación en la que están. Y ciertamente que a mí la experiencia más marcada que me dejó el convivir de primera mano con estos chicos fue que lo mejor que puedes hacer para ellos y hasta por ti es tratarlos como uno más. O sea, todos tenemos algún tipo de necesidad especial, todos tenemos algún tipo de capacidad diferente. Entonces simplemente es como adaptarnos a lo que ese chico a lo mejor necesita en ese momento, así como nos adaptamos nosotras dos en diferentes ámbitos de la vida. Claro, pues qué interesante saber este tema y saber que no pues en cierta manera no tratarlos como enfermos. No son enfermos, volvemos a lo mismo, no son enfermos, pero no tratarlos como alguien que tiene que ser especial porque a lo mejor ellos mismos sienten más necesidad de que más atención, más atención. O sea, es que ahí llega la parte en la que empezamos a limitarlos, limitamos su capacidad por esta parte de hacerlos como menos o que no pueden, o remarcamos mucho esa parte de discapacidad que se tiene sin fomentar esta otra parte que tiene una capacidad que sí puede desarrollar y ser muy bueno en ella, pero, por ejemplo, a mí me tocaba mucho también, volvemos a lo mismo, la sociedad tiene mucha buena voluntad de querer apoyar, pero a veces no sabemos cómo. Yo creo que lo principal empezaríamos no son angelitos, no son enviados para crear un mundo mejor, son personas totalmente igual que nosotros, simplemente tienen una condición de vida distinta. Claro, claro, hay que aprender, hay que entender, hay que incluirlos en una sociedad donde aparentemente todo está normal y que a ellos también se sientan incluidos dentro de la familia, de la sociedad, de la comunidad, de donde se pueda. Algo que se me hace también muy importante es que las escuelas cada vez le están llevando niños con alguna discapacidad para que los demás niños también entiendan que hay personas diferentes a ellos, ¿verdad? Claro, y esta parte también hablamos ahí ya de una inclusión educativa, diferentes tipos de inclusión como la social, la educativa, la laboral. En nuestra parte nos centramos mucho en la cuestión social, pero claro que las escuelas también ya nos están dejando atrás, incluso las empresas también se han agregado a esta parte de, bueno, a lo mejor tu limitación física, pero tu limitación intelectual no hay, entonces ahí podemos explotar esa otra parte de la persona, ¿no? Ay, no, pues qué bien, qué bueno, qué interesante. Andrea, una pregunta que ahorita estaba pensando, ¿qué experiencia es la que a ti te ha dejado más marcada el hecho de tratar con estos niños? Porque me estás diciendo que duraste años con estos niños. Ahorita ya porque el trabajo cambió, porque es diferente, ya no lo has tenido. Que sé que en cuanto puedas lo vas a hacer. Sí, sí me encantaría regresar al área, pero claro que en cuanto me dijiste la pregunta, se me vino a la mente esta experiencia que yo tuve con un chico que se llama Juan, que lo quiero muchísimo. Tuvieron mucha apertura conmigo porque pues también yo estaba aprendiendo a cómo acercarme a su vida, cómo acercarme hacia él y a su necesidad, pero este chico tiene discapacidad física, que está postrado en una silla de ruedas, tiene cuadraplegia, es decir, no mueve ni sus brazos ni sus piernas, pero él se comunica, bueno, en ese momento se comunicaba por los ojos, que literalmente no tenía palabras. Nosotros teníamos que hacerle preguntas y él nos contestaba a través de los ojos. Ya después existió pues su computadora adaptada, que él la movía con el mentón y con eso escribía en la computadora y ahí nos comunicábamos, pero claro que duramos años comunicándonos a través de los ojos. Entonces ahí esa experiencia me quedó grabadísima porque comprendí al leer a una persona y entenderla
sin palabras. Sí. Entonces, desde esa parte, desde la comunicación, no solamente verbal, sino también una comunicación gestual, una comunicación desde los sentimientos y desde el alma, desde ver y conectar con los ojos y decir, me está tratando de decir esto y ándale que sí la adivinamos. Sí. Entonces, pero es sí. que, ¿sabes qué? Recuerda, siempre hemos dicho, se ha oído, que la gente habla con los ojos. Sí. Entonces, pues gracias a Dios que pudo estarse comunicando y que ustedes hicieron esa labor tan bonita, tan bonita. Entonces, y aquí en el caso, o sea, me llama la atención, ¿no?, los papás. Sí. En este caso, ¿qué podrías, fue Juanito en este caso, pero en general, ¿qué consejos les podrías dar tú a las personas para que a estos niños los traten de la mejor manera? Tú ya comentaste de que hay que ponerlos así normal, pero tú dices, a la hora que veas un niño así, por un decir, puedes hacer esto. Sí, ahí yo creo que lo más importante y que a todos nos ha pasado es que nos da temor estar cerca de alguna persona con alguna condición o discapacidad porque no sabemos qué comportamiento vaya a tener hacia nosotros o porque también no sabemos si nos haga sentir como en ridículo o nos ponga en una situación incómoda que no sepamos cómo resolver, y ahí es cuando tú te tienes que olvidar de ti para empezar a decir qué necesita esa persona. No se trata de ti, de cómo yo voy a hacer para yo verme bien frente a una persona, se trata de qué necesita ese otro niño o qué experiencia va a compartir conmigo. Entonces es olvidarte totalmente de contigo, de ti. Y claro que obviamente cada tipo de discapacidad tiene sus consejos en cómo tratarlos, pero yo lo principal que diría es que no tengamos miedo, que siempre preguntemos directamente al niño, si es un niño verbal, que yo me puedo dirigir directamente a él pidiéndole permiso a sus papás, dirigiéndome hacia el niño, y si no, te apoyas de los padres. Oye, ¿cómo se llama o cuántos años tienes? Pero siempre poniendo primero al niño y luego a los papás. O sea, no eliminar a esa persona solamente porque están ahí los papás. Yo trato de hacerlo siempre y me funciona mucho, que es como si yo viera cualquier otra persona o a cualquier otro niño tal cual. Me costó mucho trabajo dejar de ver la discapacidad para solamente voltear a ver a las personas, pero creo que se puede desarrollar este tipo de habilidad que yo creo que lo englobaría en empatía. Fíjate que ahorita me vino a la mente otra pregunta que te tengo, y ese es otro segundo tema que traemos muy interesante con Andrea. Dice, tratar de ver a la persona y no ver su discapacidad. Tú estás en otra rama ahorita, que es la rama de la seña, Lengua de señas. la lengua de señas. Sí. Y te has metido un poco más a eso. Y ahora sí que, hablando de la inclusión dentro de las personas con alguna discapacidad a la sociedad, ahora sí platícanos, ¿cómo te ha ido? Aparte, primero tu primera parte con lo de los niños, y ahora estás con lo de la lengua de señas. Sí, fíjate que también es algo muy curioso porque a veces no sé cómo terminé directamente en esa área, pero creo que desde que tuve este contacto con la discapacidad con los niños, fue la cuestión de comunicar, porque desde ahí empecé en esa rama de comunicación. Empecé con Juan a comunicarme a través de sus ojos. Después tuve otro contacto con una niña que también quiero muchísimo, que se llama Mariana, que también no es muy verbal, y también tenía que comunicarme de cierta forma con ella, y todos nos entendíamos. Y me llegó un punto también en el que dije, bueno, vamos tratando de ver las otras ramas de comunicación, y esta otra parte que me llamó mucho la atención fue pues la de lengua de señas, que a fin de cuentas es el sistema de comunicación para las personas sordas, los que tienen un problema de discapacidad auditiva. Y pues bueno, también tomé un diplomado en lengua de señas, y actualmente donde más lo implementamos es en las misas de 11 de la mañana en la parroquia de San Francisco. Fíjate, el otro día me tocó ver que tenían muchos, no me tocó ir a esa misa, pero me tocó ver por ahí unas imágenes donde estás ahora sí que hasta afuera de misa con ellos, y se veía como si estuvieran, aunque fueran en santa plática.
Entonces dije, qué padre, uno no sabe de eso, qué padre que puedan tener esa comunicación, qué padre que se los puedan incluir. Y oye, y en misa, ¿qué tan difícil? Ahora sí, porque yo digo, ay, o sea, el lenguaje de las misas no es el mismo lenguaje normal para nosotros. Sí. ¿Qué tan difícil se te ha hecho estar haciendo el lenguaje de señas en misa? Pues ha sido todo un reto, no podría decir que fue difícil como tal, sino fue una experiencia retadora, desde el simple hecho de pararte enfrente de las personas y que las miradas estén hacia ti, pero ahí yo creo que sí es muy importante, volvemos a lo mismo, dejar de ser tú, porque tú vas a transmitir ahora sí que pues un mensaje muy importante, que en este caso hablamos de la cuestión de la evangelización y demás, pero pues bueno, ahorita en Tepa sí hay muchas personas sordas católicas que asisten a esa misa, y ahí es cuando nosotros aprovechamos nuestro cuerpo como herramienta para, pues sí, comunicar, como dices, es un lenguaje distinto el que se usa en misa, pero pues siempre pedimos esa parte de la iluminación para comunicar lo mejor que se puede, y pues claro que estamos en constante actualización para pasar el mensaje lo mejor posible. Fíjate que a mí eso sí me llamó la atención también, que a veces uno no cree que hubiera tantas personas con esta discapacidad aquí en Tepa, y sí las hay. O sea, en otra ocasión sí me tocó verlos en misa, no estabas tú, pero sí me tocó verlos, y yo vi primero las sillas adelante, y me llamó la atención así como que quién va a venir ahí. Sí. Y después vi que se llenó, dije, ¡ay, caray! Dije, uno cree que no hay tantos, entonces, qué importante que haya esta labor por parte de ustedes y por parte de otros compañeros que tienes. Y ahí es bien importante que aunque solamente haya una persona, necesita ver ese servicio y ese apoyo. Muchas veces pues sí, nos vamos como por la cantidad o el número, pero en realidad es verlo como una persona en individual, así sea una persona a la que vaya, se le debería de brindar pues ese tipo de servicio de voluntariado. Pero en realidad pues en Tepa, como es una discapacidad no muy visible, porque normalmente no muchos traen aparatos, pues no se suelen dar cuenta que existe. Fíjate, de todas maneras, es que tienes toda la razón en decir que sea una sola persona. Es como si tú dijeras, tengo que comunicarme con alguien. Está esa persona, te tienes que comunicar con ella. Es lo mismo, sí. Es lo mismo. Entonces, aquí sí que de veras entra muchísimo el tema de la inclusión. Primero hablábamos con niños con alguna discapacidad, ahora hablamos de las personas que están sordas, que la inclusión que les está dando tanto la iglesia como ustedes con este servicio, pues oye, ¿qué más podemos decir, verdad? Que qué bueno, qué padre. Sí, ahí hablábamos de los tipos de inclusión, ahí metíamos pues la inclusión eclesiástica, que en este caso pues muchas veces pasa como algo desapercibido, pero si tú te pones a pensar, y si tú fueras a misa y no la escuchas, pues qué caso tiene asistir, y cómo es que tú alimentarías pues tu fe desde ahí, ¿no? Oye, Andrea, otra cosa que se me hace muy interesante es, a la hora que aprendiste la lengua de señas, quiero pensar que debe de haber un curso, que aquí te aprenden, que aquí, ahora sí que platícanos un poco de este curso, o en dónde, a lo mejor alguien está interesado. Sí, y ojalá que haya muchos interesados, porque parece que no, pero necesitamos mucho apoyo. Yo en misa apoyo con otros compañeros también muy buenos, y que también me siguen ellos pues reforzando en esta parte de aprendizaje. Y hay un diplomado en lengua de señas que apenas va a salir, se está lanzando la convocatoria. Es un diplomado de lengua de señas, dura alrededor de 9 meses, y van a ser los sábados de 6 de la tarde a 9 de la noche, y es aquí en la parroquia de San Francisco. Entonces, para toda la gente que esté interesada para un diplomado como tal, esta es la oportunidad. Y pues a nosotros nos encantaría que aprendieran, porque parece que no, pero a veces nos han hablado a los lugares, o que tienes que venir porque no hay nadie que nos pueda ayudar a comunicarnos. Entonces, entre más personas sepamos, pues claro que vamos a hacer una sociedad mucho más empática y más incluyente. Fíjate, yo creía que pues pensaba que era como una cosa muy de ustedes, poquitas, ya lo aprendí, voy a un servicio. No pensé que necesitaran tanto de personas que a su vez necesiten que den este servicio. Sí, no, sí, en realidad, o sea, parece que no, pero en Tepa hay más de 300 personas con discapacidad auditiva. Es
que ahí también existen dos términos. Una cuestión es la sordera y otra cuestión es la discapacidad auditiva, que la discapacidad auditiva también pueden ser nuestros adultos mayores, que a veces no se utiliza la lengua de señas como tal, pero hay personas que deciden sí hacerlo porque se les facilita más su comunicación, ¿no? Y entre más personas sepamos, pues más sentido tiene también la lengua de señas, porque hay una realmente comunicación. Entonces, si yo te hago las señas y no me entiende, pues muchas veces no tiene pues caso. No. Ahora sí, moraleja. Ahora sí, no solamente para eso, comunicarse uno a distancia. Exacto, tiene múltiples beneficios, no nada más es con las personas sordas. Sí, claro, es que a la hora que nos ponemos, yo creo que nos encasillamos en ciertas cosas como que nada más es para ellos. Exacto. Solamente es para los sordos, solamente es para estas personas. Pero justamente no nos hemos puesto a pensar que todo mundo lo podemos hacer. Sí. O sea, es como, yo creo que a muchos nos ha tocado que llegue una persona que te hable en otro idioma y tú no entiendes nada. En esa parte sí es importante, como mencionas, pues sí, que la mayoría de gente pueda aprenderlo, pero algo que me quedó también marcadísimo en esta experiencia con las personas con discapacidad es que no podemos hablar de una discapacidad sin ellos, porque en realidad nosotros no la vivimos. Entonces hay muchas partes que nos quedan volando y hay muchos sentimientos que no los vivimos porque no estamos experimentando sus vivencias, ¿no? Entonces yo te puedo hablar de la lengua de señas en una experiencia de una persona oyente que aprendió lengua de señas. Sí. Y es algo bien diferente una lengua de señas a una persona que lo utiliza 100% 24/7 como su medio de comunicación en la vida real. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, una fusión de decir, ok, si este es tu sistema de comunicación y si en algún momento te topas conmigo, yo voy a utilizar la lengua de señas, pero no es realmente mi tipo de comunicación en mi vida diaria. Entonces, sí es bien importante que no dejemos de lado esta cultura sorda que a fin de cuentas, pues, es su lengua, es su sistema de comunicación. Nosotros somos solamente aprendices y somos puentes de comunicación entre ellos, pero por eso a mí me gusta mucho también ayudarme y pues aprender muchísimo de ellos. Otra cosa que se me hace importante, que me recuerdo que te lo pregunté hace un buen rato fuera de, que cuando terminabas de estudiar esto, ¿qué me contestaste? Nunca. Nunca terminas. Yo creo que es muy importante saber que nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de enseñar si no lo disponemos, ¿verdad? Sí, y aparte estamos hablando de que es como otro idioma prácticamente. Entonces, al igual que conforme vamos creciendo, aprendemos también español como nuevo vocabulario, nuevos significados, etcétera. Así en la lengua de señas, vas aprendiendo nuevas señas, hasta incluso hay señas que van cambiando con el tiempo, como el vocabulario que se tenía antes de las personas adultas a los jóvenes de ahora. Como ese tipo, sucede lo mismo en lengua de señas. Bueno, Andrea, muy interesante toda tu charla, la verdad es que aprendimos muchísimo, pero pues ahora sí que el tiempo, danos una conclusión, okay. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué nos dejas? Bueno, me gustaría nada más compartir con ustedes que se dejen y que permitan abrir su corazón y abrir su persona como para recibir este tipo de aprendizajes de las personas con discapacidad, porque a veces pensamos que nosotros somos quienes enseñamos y en realidad nosotros somos quienes aprendemos de ellos. Entonces nos han llevado a pues múltiples aprendizajes el poder abrirte a este tipo de experiencias. Entonces yo me gustaría compartirles eso, que no tengan miedo, que si en su deseo está acercarse más a este tipo de personas, aquí en Tepa hay muchas asociaciones civiles, existe el diplomado de lengua de señas, siempre hay medios para hacerlo y pues que se den la oportunidad. Bueno, Andrea, pues muchas gracias, Andrea. La verdad es que aprendimos mucho. Yo creo que no debemos descartar esta nueva manera de que inclusión, ahorita este tema está un poquito trillado con otras cosas, pero recuerden que hay inclusión de las personas que no están en la misma condición que nosotros. O sea, como lo que decías, que tú ya naces de una manera y tienes que aprender con esta otra manera, ¿verdad?
Entonces, pues muchas gracias, Andrea, por haber estado con nosotros. Todos tenemos que aprender, todos tenemos que aportar algo. También se trata un poco de esto, este programa, de que cada vez que oímos algo, tengamos una aportación de qué podemos hacer, de qué vamos a hacer. Pero bueno, yo me despido de ustedes, me da mucho gusto nuevamente estar aquí en su programa Misericordia Senda de Paz. Recuerden, estamos después de misa de 12 del Santuario del Señor de la Misericordia por Telecable Tepa. Estamos por YouTube, Misericordia Senda de Paz. Nos vemos la próxima. Es un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego. Misericordia, senda de paz.